En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilla poder iniciar una nueva semana, siempre atentos a la escucha de la palabra de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo nos llene de Él, para que continuemos nosotros a la escucha de la palabra, conociéndola cada día más y mejor, para poderla amar y así testimoniarla donde quiera que nos encontremos. Comenzamos hoy en la liturgia a escuchar la palabra de Dios contenida en el libro de Tobías, perteneciente a la tribu de Neftalí y escrito hacia el año 200 a.C., pero ubicado de manera ficticia entre los siglos VIII y VII, tiempo en que el pueblo de Israel es deportado a Nínive. El texto nos muestra la realidad de la providencia divina en la que tanto creyó y esperó San Juan Bosco. En la práctica, el autor sagrado nos está diciendo que Dios pone pruebas a las personas piadosas, pero luego les retribuye con creces cuanto hacen gracias a su fidelidad. Por ejemplo, San Juan Bosco, quien comprometió su vida a favor de los jóvenes más pobres y en alto riesgo de su tiempo, siempre fue bendecido por Dios, porque en los momentos de mayor escasez en el oratorio de Baldoco, en el que acogía a tantos jóvenes, ante cualquier dificultad acudía a Dios en la oración y Dios se manifestaba a través de alguna mano caritativa pronta a solucionar el problema para que no faltara el pan diario en aquella casa. Siguiendo el ejemplo de Tobí y su hijo Tobías, de quienes comenzamos a escuchar hoy, y de San Juan Bosco, y de muchos otros cristianos, hombres y mujeres, que pusieron toda su confianza en Dios, preguntémonos, ¿podremos nosotros confiar cada día más en Dios? Escuchemos entonces esta primera lectura tomada del libro de Tobías. Yo, Tobí, seguía el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos los judíos que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive en Asiria. Durante el reinado de Azaradón regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa, Ana, y a mi hijo Tobías. En Pentecostés, que es nuestra fiesta de acción de gracias por las cosechas, me prepararon una gran comida y me dispuse a comer. Cuando me trajeron los platillos y vi que eran tantos, le dije a mi hijo Tobías, ve a buscar a algunos de nuestros hermanos pobres, cautivos en Nínive, que tenga puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón, y tráelo para que coma conmigo. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Tobías se fue a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, y al regresar me dijo, Padre. Yo le respondí, dime, hijo. Él prosiguió, asesinaron a uno de nuestro pueblo. Lo llevaron a la plaza, lo ahorcaron y ahí está todavía. De un salto me levanté de la mesa sin probar bocado y llevé el cadáver a una casa hasta que el sol se ocultara y lo pudiera sepultar. Volví a mi casa, me lavé y comí con lágrimas mi pan, recordando las palabras que el profeta Amós pronunció contra Betel. Todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto y todas sus canciones en lamentos. Y rompí a llorar. Cuando el sol se metió, fui, cavé una fosa y lo enterré. Mis vecinos se burlaban de mí y me decían, este hombre nunca va a escarmentar. Y una vez lo condenaron a muerte por este mismo delito, pero se escapó y ahora sigue enterrando a los muertos. Palabra de Dios. El padre de Tobías, Tobí, es el personaje central de este libro, en el que la primera parte recuerda su vida.
deportación de Galilea a Nínive por acción del rey Salmanasar, éxito en los negocios unido a una profunda fe y total confianza en Dios, la que lo anima a no atender las órdenes del rey, quien se opone a que Tobí sepulte a sus paisanos que han sido asesinados y dejados botados en cualquier lugar, y otros eventos que conoceremos en los próximos días. Tobí ama y confía profundamente en Dios, a quien está siempre dispuesto a escuchar y hacer cuanto le indica, antes que escuchar a los hombres y hacer lo que ellos le proponen. Como expresión de su piedad sincera, pone en juego su propia vida al servir mediante la práctica de las obras de misericordia, sepultar a los difuntos, con tal desinterés a sus hermanos más desventurados. Como expresión de su piedad sincera, pone en juego su propia vida al servir mediante la práctica de las obras de misericordia, con total desinterés a sus hermanos más desventurados. Nos da ejemplo de vida al asociar el amor a Dios con la virtud de la caridad. Más adelante nos encontraremos con el Señor Jesús, quien no escatima esfuerzos para invitarnos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Hombres modelo como el que nos presenta la lectura que acabamos de proclamar, juegan un papel importante en la formación permanente de todos. Padres así necesita el mundo de hoy, que sepan acompañar con la palabra y el ejemplo a sus hijos, cada vez más esclavizados de tantas propuestas que se encuentran en la internet y que los va alejando de lo fundamental de la vida, del amor y atención a su familia, de la cercanía al amigo, del encuentro constante con Dios. Hoy se escucha más al hombre que a Dios, creador de cuanto existe y Padre de todos. Y porque se escucha más al hombre, por eso cada día vemos muchísima más cantidad de errores en todos los campos de la vida humana, en lo político, lo social, lo económico, en el aspecto de la salud, en la vida moral y ética, en fin. Urge escuchar cada día más la palabra de Dios, escucharlo a Él, poder decir primero Dios, y al escucharlo, pedirle al Señor que nos fortalezca para dar testimonio en nuestra fe, así como lo ha hecho Tobit frente a su hijo y a todos sus paisanos. Salmo 111. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Fortuna y bienestar habrá en su casa, siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que temen al Señor. Y el Evangelio para este día está tomado el capítulo 12 de San Marcos. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada.
Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió muchos otros y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús, maestro por excelencia en su método pedagógico, acude con frecuencia al uso de las parábolas para comunicar lecciones de vida y de verdad. Es lo que percibimos al escuchar la parábola del viñador que nos presenta hoy San Marcos en su Evangelio. En esta parábola Jesús se refiere a aquellos que rechazan reconocerlo y atenderlo. Somos sacerdotes, escribas, ancianos, es decir, quienes tienen en sus manos la orientación de su pueblo, tanto por la enseñanza de la ley y los profetas, como por su testimonio de vida. Cuando nos acercamos a la historia sagrada, nos damos cuenta que en todos los tiempos se rechaza de diferentes maneras a los enviados de Dios. En el Antiguo Testamento rechazaron a los profetas. Viene el Hijo y los suyos no lo recibieron, nos dice San Juan en el capítulo 1. Por el contrario, lo llevaron al suplicio de la cruz. Hoy sigue siendo perseguido, azotado y llevado a la muerte prácticamente en todos los rincones del mundo. Allí donde un cristiano laico, religioso o sacerdote sufre estos vejámenes, es Cristo mismo quien sufre. Él mismo lo anunció. Si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí sacándolos del mundo, por eso el mundo nos odia. Esto lo encontramos en el capítulo 15 de San Juan, versículos 18 y 19. Lamentablemente la paciencia de Dios no es correspondida ni su amor aceptado a pesar del envío de su propio Hijo para nuestra salvación. Al rechazarlo se está rechazando la piedra que los constructores han descartado y que es la piedra angular, esto es, el mundo. O sea, quienes no aceptan la presencia de Dios en su vida, rechazan de plano al autor de la vida, porque la piedra desechada es Jesucristo, quien se aplica a sí mismo esta figura que en la profecía representaba a Israel. Los constructores son los judíos, en particular los príncipes y sacerdotes del pueblo. Pongámonos en las manos del Señor. Permitamos que Él nos asista para que definitivamente construyamos nuestra vida contando siempre con la roca que Él nos ofrece, con Cristo el Señor. Así nuestra vida tendrá siempre los mejores cimientos y por lo tanto adquiriremos una fortaleza cada día más creciente en nuestra fe y podremos ser de verdad testigos creíbles, diciéndole a todo el mundo que definitivamente nosotros hacemos parte de la viña del Señor y que podemos estar atentos para presentarle al Señor
los frutos de nuestro trabajo en su viña. Es decir, cuando el Señor nos llame poderle presentar lo mejor de nuestra vida. Que María Auxiliadora, nuestra Madre, nos siga fortaleciendo en este caminar con la palabra de Dios. Oremos. Oh María Auxiliadora, alcánzanos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición santísima permanezca de noche y de día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh María Auxiliadora, dichoso quien pide la bendición, la recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra la lleva en su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.